Sí, buenas tardes o noches o días, no sé a qué horas usted vaya a recibir el mensaje, pero a la hora que lo reciba mi saludo y un abrazo fraterno y mi recomendación de siempre: no descuide su vida espiritual, lea la Biblia y ore todos los días y cuídese, si sale de casa use su cubrebocas, y cuando regrese o en la misma calle donde le ofrezcan el gel antibacterial, úselo. No está por demás el lavarnos las manos las más veces que se pueda. Hoy en día estábamos platicando con los pastores por Zoom y mirábamos precisamente que en el Estado de México estamos en naranja, pero deberíamos estar en rojo. La gente se está contagiando y hay muchísimos contagiados y mucha gente se nos está muriendo. Así es que cuídense, por favor, y cuiden su vida espiritual para que no se mueran también espiritualmente. Y si hay algún pecado en su vida, arrepiéntase ya. No espere a que le dé un mensaje extraordinario para que usted proceda al arrepentimiento. No tiene que esperar a que dé un mensaje impresionante para que usted se arrepienta. No, con el simple hecho de que le digamos desde ese momento: arrepiéntase, corrija su vida y viva de acuerdo a la palabra, porque el Señor viene pronto y Él viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha, y Dios no quiere que usted se quede. Así es que prepárese. El tema que les voy a compartir es: estad preparados. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para darte la gloria, la honra a ti, el poder y la alabanza, con mis manos levantadas hacia el cielo. Me dirijo hacia ti, Señor, para suplicarte en el nombre de Jesús que escuches mi oración y uses mi vida como un instrumento para hacer llegar tu palabra a tus hijos y a tus hijas. Y oramos que tu Espíritu Santo ministre a sus corazones para que ellos estén preparados, viviendo de acuerdo a tu palabra, y de esa manera ellos puedan asegurar la bendición mientras estén vivos y asegurar su estancia en el cielo cuando mueran, o asegurar su estancia en el cielo si tú vienes antes de que nosotros muramos. Oro a ti, Señor, para que cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa estén preparados, viviendo cada día de acuerdo a tu palabra. Ayúdalos a ellos con tu Espíritu Santo, como te pido que me ayudes a mí. Y si a alguno le ha costado ser obediente y a alguno le ha costado dejar cualquier vicio, cualquier pecado, ayúdale con tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Muy bien, el tema es: estad preparados. La vida no la tenemos comprada, y nos debemos de concientizar acerca de lo que debemos de hacer antes de morir. Los que somos cabeza de familia, o para que no vaya a decir yo no entendí, los que somos varones esposos, debemos de arreglar todos los documentos y dejar un testamento para no dejar problemas a la familia en caso de morir. Y aquellos que dejaron de ser niños, pasaron a la adolescencia o la juventud físicamente, también deben de estar preparados por si tengan o tengamos que morir hoy. Estemos seguros no solo de no dejar problemas a la familia, sino de estar seguros de que en el futuro tengamos la vida eterna, y mientras estemos vivos tengamos la bendición de Dios. No sé cuántos tengamos la convicción de que Jesús viene hoy. No sé cuántos tengamos la convicción de que si Jesús viene hoy, nos iríamos con Él. No sé cuántos, si hoy se llegara el fin y la muerte, en el día del juicio final, estemos o entremos al reino de Dios. No sé cuántos estemos preparados para el fin de todo y decir lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 21, y espero que usted se aprenda este verso, como les voy a estar animando a que se aprendan un verso, por lo menos en cada una de las predicaciones. Filipenses, capítulo 1, verso 21, no se le va a olvidar. A lo mejor se le olvida la cita bíblica, pero no el texto que dice:
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21, nuevamente se lo recuerdo y grábeselo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1, versículo 21. El objetivo de este tema, estar preparados para morir, o por si viene Cristo o llega el fin del mundo, estar seguros de que estaremos en el cielo para siempre. Es real, amado hermano y amada hermana, el infierno y el cielo son reales. Y si no estamos preparados, viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, vamos a ir a parar al infierno, y mientras estemos vivos ni vamos a tener la bendición de Dios. Pero si vivimos de acuerdo a la palabra y sometemos nuestra voluntad a la voluntad de aquel que nos ama, estaremos en el cielo, y mientras estemos viviendo en la tierra nos va a ir bien y Dios nos va a bendecir, porque Él dejó así establecido en su palabra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, vamos a basar este mensaje, que es una parábola, es la parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola o ejemplo terrenal nos habla de 10 vírgenes a las cuales se les dieron las mismas instrucciones y se les dijo que estuvieran preparadas, y no se les dijo la hora en que vendría el novio. También lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 24, hablando acerca de su venida, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sin embargo, también se le dice en el versículo 44: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En la parábola, el novio o esposo llegó como a la medianoche, y es así como dice la Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y también se le dice en el verso 14 que estén preparados, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El apóstol Pablo no se queda atrás en lo relacionado al tema. En su primera carta a los cristianos de Tesalónica, capítulo 5, versículo 2, el apóstol Pablo daba por hecho que ellos sabían que el Señor Jesucristo vendría, pero no sabían cuándo y a qué horas. Pero eso era y es un argumento muy poderoso para hacer entender a los cristianos de ayer y a los de hoy que tenían y tienen que estar preparados, ya que dice aquí en
en la carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. A las 10 vírgenes de la parábola se les dieron las mismas instrucciones y las 10 estuvieron en las mismas circunstancias. A las 10 se les dijo que estuvieran preparadas y sin embargo 5 no hicieron caso y 5 sí se prepararon. 5 son consideradas prudentes y 5 son consideradas insensatas. Cuando llegó el esposo, las que estaban preparadas, las prudentes, entraron con él. Una vez que entraron, se cerró la puerta. Dice el verso 10 que a las otras ya no se les dejó entrar y se les dijo: no os conozco. Lo mismo que Jesús le dirá a todos los que, a pesar de conocer su palabra y poder, no vivieron de acuerdo a su palabra. El Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el contexto de este versículo, Jesús estaba diciéndoles: muchos en aquel entonces me dirán: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice todo esto. Pero el Señor dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El objetivo de esta parábola es el estar preparados por si Jesús viene por segunda vez, o por si llega el fin del mundo, o por si nos toca morir. El asunto es que estemos preparados para que aseguremos nuestra estancia en el cielo. Y si no viene todavía Cristo o no llega el fin del mundo, estemos preparados para recibir las bendiciones que Dios ha prometido a los obedientes, a los prudentes. Y no dejemos problemas a la familia. Y termina la parábola de Mateo diciendo en el capítulo 25, verso 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En otras palabras, les dice: estén preparados, por si viene, no nos quedemos, y si llega el fin o morimos, estemos seguros de entrar en el reino, al reino de Dios. Y si todavía no viene ni es el fin, estar preparados para recibir las bendiciones que Dios ha prometido a los obedientes, porque la Biblia nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y la Biblia nos dice que si somos obedientes a Dios, vendrán sobre nosotros un chorro de bendiciones. Pero si no somos obedientes, estando vivos aquí en la tierra, en lugar de bendición, la gente en su desobediencia acarrea maldición para sus vidas. Hay evidencias como lo de la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Hay evidencias como lo de la ciencia y la maldad que se multiplicarían. Hay evidencias como la apostasía, las falsas doctrinas, evidencias como que el amor de muchos se enfriará. Y aún el predicar del Evangelio por este medio son evidencias o señales. Y hay otras evidencias o señales de que la venida del Señor o el fin del mundo está cerca. Pero todavía dice la Biblia, no es el momento de que Jesús regrese, ni el fin. Son evidencias o avisos para usted y para mí. ¿Cuál es el propósito de las señales, avisos o evidencias? Que estemos atentos, que estemos preparados, como las 5 vírgenes prudentes. A ellas se les dijo que estuvieran listas para que cuando el esposo llegara se fueran con él.
Y eso nos habla de obediencia a usted y a mí, de una obediencia constante, de una obediencia que debemos de manifestar siempre hacia Dios y hacia su palabra. A las 10 vírgenes no se les dijo a qué hora llegaría el esposo, por lo cual deberían de estar listas o preparadas para su Señor. Como también a nosotros no se nos ha dicho cuándo vendrá el Señor, o cuándo vendrá el fin, o cuándo vamos a morir. Pues lo que venga, debemos de decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Y eso implica vivir de acuerdo a la palabra del Señor, en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, nos dicen las cartas apostólicas, y desde el Antiguo Testamento Dios escogió al pueblo de Israel y les dio sus mandamientos y les dijo: así como yo soy santo, ustedes son santos. Nosotros debemos estar preparados por si el Señor Jesús viniera hoy, nos fuéramos con Él. Nosotros deberíamos estar preparados por si tengamos que morir hoy, estemos seguros de que en el futuro vamos a estar en el reino de los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor, como lo dice la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 14. Tenemos que estar preparados viviendo en santidad. Ahí dice: sin la cual nadie verá al Señor. O como lo dice nuestro Señor Jesucristo en la parábola de los dos cimientos, en el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 24, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así es como debemos de estar preparados, oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica. De esa manera vamos a ser hallados como fueron halladas las 5 vírgenes prudentes, que estaban preparadas para cuando el esposo llegó y se fueron con él. Así usted y yo debemos ser prudentes, viviendo de acuerdo a la palabra. Dios espera que estemos preparados para que nos vayamos a vivir con Él por siempre, pero también espera que nos preparemos para que si morimos antes de que Él venga o del juicio final, tengamos sus bendiciones mientras vivamos. Y si Él viene o morimos antes, aseguremos nuestra estancia en el cielo y no dejemos problemas a la familia. Podemos ver un ejemplo de que Dios quiere que estemos preparados para morir y no dejar problemas. Dios espera que usted y yo estemos preparados para morir y no dejar problemas a la familia. Pero también espera Dios que estemos preparados para que si Él viene nos vayamos con Él, o si morimos en el futuro nos vayamos con Él. Vamos a ver un ejemplo acerca de que debemos de estar preparados para que si morimos no dejemos problemas a la familia. Vamos a ver qué dice el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. De pronto y sin esperarla, el rey Ezequías
adquirió una enfermedad de muerte. Y estando enfermo, llegó el profeta Isaías para decirle: ordena tu casa porque morirás. La vida no la tenemos comprada, hermano, hermana, que estás en casa, y mucho menos hoy que estamos siendo amenazados por esta plaga o esta enfermedad o este virus llamado COVID-19, que cualquiera nos podemos contagiar. Y podemos morir en cuestión de días. Hoy en día tenemos conocimiento que han partido con el Señor o que han muerto algunos siervos de Dios. Esta pandemia no respeta a nada. Han muerto siervos de Dios, han muerto hermanos y hermanas que conocen la palabra, pero ha muerto mucha gente que no ha recibido a Cristo, mucha gente que murió sin haberse arrepentido de sus pecados y sin haber confesado y recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Algunos de los que ya conocen la palabra tuvieron el tiempo de que durante esa enfermedad tuvieron el tiempo para pedir perdón a sus familiares, pedir perdón a Dios por cualquier falta, y de esa manera aseguraron en el futuro su estancia en el cielo. Pero aquellas personas que no conocen la palabra, aquellas personas que piensan que la religión les va a salvar aún sin haber estado arrepentidos, se van a ir al infierno si no recibieron a Cristo y si no se arrepintieron de sus pecados. Pero algunos mueren dejando un montón de problemas a su familia. Como, aquí a este hombre, este ejemplo que estamos tomando acerca del rey Ezequías, este hombre adquirió una enfermedad de muerte, repito, y enfermó, y estando enfermo llega el profeta Isaías para decirle: ordena tu casa porque morirás. Hermanos, no necesitamos que nos digan que vamos a morir hoy o mañana. Necesitamos arreglar los asuntos en casa y no dejar problemas a la familia. Tenemos que hacer un testamento si es que tenemos bienes materiales o tierras o cosas o dinero o algo. Tenemos que hacer un testamento y dejar todo distribuido de forma correcta, de forma justa, para que cuando uno muera no deje problemas a la familia. Se entiende que había cosas que el rey Ezequías necesitaba ordenar. Y al recibir tan terrible noticia, este hombre clamó a Dios, porque no es fácil que te digan vas a morir en 15 días o vas a morir en un mes. Es algo terrible. Pero el rey Ezequías clamó a Dios pidiendo ser sanado. Y así también como el rey Ezequías, hoy en día mucha gente está clamando al Señor y está pidiendo que oremos por ellos para ser sanados, y le damos la gloria al Señor porque muchos, la mayoría por los cuales hemos orado, se han recuperado y Dios les ha dado oportunidad de conocer su palabra, de haberse arrepentido de sus pecados y haber recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Bajo esta pandemia, mucha gente ha recibido a Cristo. Y la mayoría por los cuales hemos orado, repito, Dios los ha sanado y hoy en día están recuperados totalmente o se están recuperando. A este rey Dios le concedió 15 años más de vida. Eso lo puede encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 6. 15 años Dios le añadió de vida después de que él clamó. ¿Cuántos años crees que Dios te ha añadido de vida?
si es que tú o usted fue sanado del COVID-19. No sé cuántos años le vaya a vivir usted más, pero yo creo que esa enfermedad o cualquier enfermedad que esté padeciendo cada quien debe de ser un motivo para ordenar su vida, para prepararse en caso de que Dios le permita morir y asegurar de esa manera su estancia en el cielo. Si Dios le ha permitido a usted tiempos de vida, es un tiempo para ordenar su vida y para ordenar todo aquello que necesita ser ordenado en su familia. A este rey Dios le dio 15 años, tiempo suficiente como para que dejara todo de tal forma que no dejara problemas a su familia y asegurara su estancia en el reino de los cielos. Es un punto muy importante para quienes tienen bienes y son cabezas de familia. Estar preparados dejando todo en orden, legalmente en un testamento para no dejar problemas. Y aquí déjenme decirles que yo mismo sé que no tengo la vida comprada, sé que en cualquier momento podría yo enfermar o en cualquier momento me podría hasta contagiar de este virus que anda por todos lados. Y tengo que arreglar algunos documentos y papeles para no dejar problemas a mi esposa y para lo que tengamos que meter en algún testamento, sea de bendición para mi esposa y para todos mis hijos. Yo tengo que arreglar algunos documentos en estos días, documentos que tengo acerca del SAR, acerca del Seguro Social, acerca del Infonavit, y todo eso tengo que arreglar mis papeles, porque por un puntito que no aparece en un documento y aparece en los documentos originales, por ese puntito ya mi esposa no puede echar mano de aquello que pudiéramos tener en el Seguro Social, en el SAR o en el Infonavit. Y si no arreglamos esos papeles o dejamos el testamento, pues también dejamos problemas a la familia, tanto así que hay familias que se matan entre ellos porque papá o mamá que murieron no hicieron el testamento. Es muy importante estar preparados por si la muerte nos llega en cualquier momento. No dejemos problemas. Es importante estar preparados por si Jesucristo viene hoy, nos vayamos con Él. Es importante estar preparados por si llega el juicio final o por si llega el fin del mundo. En el futuro aseguremos nuestra estancia en el cielo. Jesús dijo en Mateo 24, verso 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Repito, debemos estar preparados por si Jesús viene o llega el fin o morimos. ¿Cómo debemos estar preparados? Yo creo que no le debe ser difícil entender esto. Viviendo como hijos de Dios en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como lo dice en la carta a los Hebreos capítulo 12, verso 14, que acabamos de leer hace un momento. Sin santidad nadie verá al Señor. Hay quienes tienen la convicción de que si una persona ya recibió a Cristo y ya es salva, porque la salvación se las dio Dios por gracia, y tienen la convicción de que al haber aceptado a Cristo y tener ese regalo de la salvación por gracia, pues ya están seguros que van a irse al cielo. Sí, pero ¿qué tal si ese que dice que es salvo por gracia guarda rencor y resentimiento contra alguien? Si ese que dice que es salvo por gracia anda de grosero, es deshonesto con Dios, es deshonesto con sus prójimos, o se echa taco de ojo, o anda viendo cosas que no debe y todo. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. La salvación la tenemos como un regalo de parte de Dios, pero ese regalo lo tenemos que cuidar. ¿Cómo? Viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, viviendo en santidad.
como lo dice la carta a los Hebreos capítulo 12, verso 14, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo debemos estar preparados? Viviendo en santidad y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, como lo vimos hace un momento en el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 24, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo diría, de acuerdo a la parábola base del tema, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, eso será semejante a las 5 vírgenes que se prepararon para esperar al esposo. Así es como debemos de prepararnos, en santidad y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Hasta para recibir la bendición de Dios debemos estar preparados, y eso implica obediencia. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Hasta para recibir las bendiciones hay que prepararnos. ¿Cómo? Oyendo la palabra, leyendo la palabra y aplicando la palabra. En la parábola base de este tema, se les dio las mismas instrucciones a las 10 vírgenes. Y estas simbolizan a la iglesia o los cristianos que forman la iglesia, y 5 de ellas representan a los cristianos que conocen la voluntad de Dios, pero no fueron obedientes y son considerados como insensatos. ¿Por qué? Porque no se prepararon para la venida de nuestro Señor Jesucristo, o por si llega el fin, o si se llega el tiempo de morir. Tampoco se prepararon para recibir las bendiciones de Dios. A eso se le llama insensatos, y representan a las 5 mujeres insensatas. Las otras 5 representan a la iglesia o a los cristianos que sí se prepararon, siendo obedientes a lo que dice la Biblia, para tener la bendición de Dios cada día. Sí se prepararon para irse con el Señor si Él viene antes de que muramos. Y si morimos y no ha venido, de todas maneras nos preparamos para entrar al reino de Dios en el día del juicio final, siendo obedientes a la palabra del Señor y viviendo en santidad. Se puede vivir en santidad, se puede vivir en obediencia a la palabra, porque Dios no es mentiroso. Él dice en su palabra que si somos obedientes a su palabra, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones que están en Deuteronomio 28 y nos alcanzarán. No necesitamos del pecado, necesitamos abstenernos del pecado para tener la bendición del Señor. Debemos estar preparados, hermanos, cada día. La Biblia nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla también acerca de todo lo que acontecerá en la tierra antes de que Él venga. Y nos habla también el Señor acerca del fin del mundo y todo lo que acontecerá. Y debemos estar preparados precisamente porque esas señales y evidencias que hoy en día estamos mirando, muchas de ellas cumplidas, deben de ser suficientes como para que usted y yo hoy en día estemos preparados, como si el Señor fuera a venir hoy y quisiéramos irnos con Él. Debemos estar preparados por si no viene hoy.
y morimos, estar seguros de que en el futuro estemos en el reino de los cielos. Y debemos estar preparados también para recibir las bendiciones, siendo obedientes a la palabra. Ya para terminar este tema relacionado con esta parábola, con la del... ya para terminar este tema que está relacionado con la parábola del trigo y la cizaña. Las cizañas son las 5 que no se prepararon y que no dieron buen fruto o buen testimonio. Estas 5 que representan la cizaña en la parábola de las 10 vírgenes se les llama insensatas. Y en la parábola del trigo y la cizaña son aquellos que no dan buen fruto. Y en el día de la cosecha serán separados y echados al fuego, al infierno. El trigo son los que sí se prepararon y dieron buen testimonio, y en el día de la cosecha fueron echados al granero de Dios, al reino de los cielos. Esto lo puede usted encontrar en Mateo 13, del 24 al 30, y Mateo 13, del 36 al 43. Esto se los dejo de tarea, léalo en casa y disfruta su lectura de la Biblia. En conclusión, lo que hoy en día está aconteciendo, como lo de la pandemia, el aumento de la ciencia, el aumento de la maldad, el que algunos renuncien a la fe, se le llama apostasía. Los matrimonios entre personas del mismo sexo, el que algunos, en lugar de amar al prójimo y a Dios, lo dejan de amar. Estas son solo algunas señales de que el Señor viene o de que llegue el fin. Esto nos debe de servir para estar preparados, primero que nada, por si llega la muerte, aseguremos la vida eterna. Segundo, para no dejar problemas a la familia. Tercero, para recibir la bendición de Dios mientras estemos vivos. Tenemos que estar preparados, viviendo en santidad y en obediencia a la palabra. En la parábola, las 10 vírgenes tenían que estar preparadas con el fin de que cuando viniera el esposo nadie se quedara por no estar preparadas. Sin embargo, también dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Quiere decir que unas sí se iban a ir con el Señor y otras no, y eso también habla de lo que va a pasar en el futuro si no estamos preparados o si estamos preparados. Si no estamos preparados viviendo en santidad, en obediencia, vamos a ser considerados como las 5 insensatas, las cuales se quedaron y cuando quisieron ir a la boda y entrar, se les dijo: no las conozco. Tenemos que estar preparados como esas 5 mujeres prudentes, siendo obedientes a la palabra y viviendo en santidad, para que si el Señor viene nos vayamos con Él. O si llega el fin del mundo o llega la muerte, aseguremos nuestro futuro en el reino de los cielos. ¿En qué grupo estamos? ¿En el de las insensatas o en el de las prudentes? ¿En el de las que sí se prepararon o en el de las que no se prepararon? Yo no sé en qué grupo pudiera estar cada quien, pero en esta hora yo le quiero animar ahí donde está en casa
a que cierre sus ojos y haga una oración. En respuesta a lo que Dios quiere que usted haga, que esté preparado para la venida del Señor, o para que esté preparado dejando todo en orden, si tenga que morir antes de que venga el Señor, y asegure de esa manera su estancia en el reino de los cielos. Yo no sé cómo está viviendo cada quien, pero el tema es precisamente con el propósito de que usted esté preparado, viviendo de acuerdo a la palabra, viviendo en santidad, sin la cual dice la Biblia que nadie verá al Señor, viviendo de acuerdo a la palabra, para que tengamos las bendiciones que Dios ha prometido a los que le obedecen. Cierre sus ojos ahí donde está, vamos a orar. Y empiezo a orar en esta hora. Hay quienes a lo mejor no han tomado con el respeto y la reverencia y el temor de Dios en su corazón la Biblia, y a lo mejor han tomado las enseñanzas y las saben y las platican, pero si no la aplicamos a nuestra forma de vida, si no la aplicamos en el vocabulario, si no la aplicamos en nuestro trato con la esposa, si no la aplicamos en el trato con el esposo, si no la aplicamos en el trato con el prójimo, si no la aplicamos en el trato hasta con nuestros enemigos, si no la aplicamos en el trato con aquellos que nos maldicen, si no la aplicamos en el trato con aquellos que nos han defraudado, si no la aplicamos en aquellos que están en pecado, predicándoles el Evangelio o dándoles buen ejemplo, estamos fritos, hermano. Es que yo te animo ahí donde estás a que te revises y mires si tú estás listo para que Jesús venga hoy y puedas decir, como dice Filipenses capítulo 1 verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú te revisas y puedes decir, yo estoy listo para morir, yo estoy listo para irme con el Señor. Si muero, yo sé que me voy con el Señor. Si muero, yo sé que dejé ya todo en orden. Si muero, yo sé que me voy a ir con el Señor en el futuro, en el día del juicio final. Yo voy a estar en el reino de los cielos, en esos lugares que Jesucristo fue a preparar para nosotros, en esa residencia celestial que Jesús fue a preparar. El pecado nos separa de Dios, así es que te animo a que ahí donde estás, si no estás preparado, si tú no puedes decir lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 9 verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú no puedes decir eso, yo creo que tienes que pedirle perdón a Dios y prepararte viviendo en santidad y en obediencia. Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, oro a ti para darte gracias por la bendición que me has dado de revisar esta parábola y de poder grabar este mensaje que a mí me sirve para santificarme más cada día, que a mí me sirve para estar alerta, que a mí me sirve para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, que a mí me sirve, Señor, para estar preparado para recibir las bendiciones, me sirve para que si llega la muerte en cualquier momento, yo estoy seguro que me voy contigo. A mí me sirve este tema para que también cada día pueda entender que es un paso diario viviendo de acuerdo a tu palabra y que debo de enfrentar los problemas de la vida actuando de acuerdo a tu palabra. Porque a veces cuando las cosas están bien, en lo económico, en lo físico, en todo, a veces se nos llega a olvidar que
que todo eso que tenemos y esos beneficios son las bendiciones que tú nos has dado, porque tú lo prometiste para los obedientes. Y se nos puede olvidar y empezamos a decir cosas y hablar cosas y a dejar la lectura de la Biblia, a dejar la oración, y empezamos a actuar de acuerdo a la carne y empezamos a hacer cosas como si no conociéramos tu palabra, y estamos descuidando las bendiciones que tú nos has dado y estamos descuidando nuestra entrada al reino de los cielos en el futuro. Señor, ten misericordia de aquellos que hemos fallado, ten misericordia de aquellos que estamos siendo perfeccionados, que estamos siendo santificados. Ten misericordia, Señor, de nosotros y perdónanos las faltas que hemos cometido en contra de nuestro prójimo, en contra de nuestro cuerpo, en contra de tu palabra, en contra de ti, Señor. Ten misericordia y perdona los pecados que cada uno ha cometido estando en casa. Ahí donde estás, hermano, hermana, arrepiéntete, arrepiéntete. Ya no justifiques tu pecado, ya no te justifiques del por qué pecas, del por qué fallas, a lo mejor culpando a Dios, a lo mejor culpando a tus prójimos, a lo mejor culpando a las circunstancias de la vida. No te justifiques, deja que Dios te justifique con la sangre del Cordero. Cuando tú reconoces tu pecado, la Biblia dice que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y te justifica delante del Padre, que te presenta limpio, te presenta sin pecado delante de Él, porque está escrito que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es que, hermano, hermana, joven, jovencita, arrepiéntete ahí de tu pecado, arrepiéntete de aquello que no le agrada a Dios y que causa tantos problemas a tu familia o a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos o los hijos que causan problemas a los padres. Arrepiéntase, el reino de los cielos ha llegado, y en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de Satanás, todo espíritu de mentira, todo espíritu de falsedad, todo espíritu de hipocresía, todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús los echo fuera, los echamos fuera de su hogar, los echamos fuera de su vida, en el nombre de Jesucristo. Y oramos a ti, Dios Todopoderoso, para pedirte que bendigas a cada uno de tus hijos que están en casa. Bendice a tus hijas, bendice, Señor, a aquellos que escucharon este mensaje, bendícelos, bendícelos con tu presencia, con tu poder. Cubre la necesidad de cada uno de tus hijos que escucharon este mensaje, cubre la necesidad de tus hijas, de las esposas, Señor, cubre la necesidad de los varones, cubre la necesidad de los jóvenes, cubre la necesidad de las jovencitas. Señor, manifiéstate con poder y provéeles de todo lo que ellos necesitan. Si hay alguno enfermo entre ellos, Señor, clamamos a ti por la sanidad para ellos y pedimos que pongas tu mano poderosa sobre ellos y les sanes en el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguno que necesita ser llevado al arrepentimiento, obra con tu Espíritu Santo en él y ayúdale a arrepentirse. Háblale en sueños o en visiones. Hazle entender lo importante que es arrepentirse para estar bien preparado para recibir las bendiciones, para estar bien preparado para irse contigo si tú vienes, o para estar preparado si se muere, asegurar su estancia en el cielo, o si llega el fin, asegurar su futuro en el cielo. De todas maneras, Señor, oro a ti para que ayudes a cada uno de tus hijos y de tus hijas, para que cada día vivamos como si fuera el último día, ordenando nuestra vida y viviendo en santidad y viviendo de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Texto a memorizar, hermanos y hermanas que están ahí en sus casas, jóvenes, jovencitas. Es un texto, les he estado dejando textos muy sencillos. Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice?
Orad sin cesar. Espero que se lo aprenda y que no se le olvide. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Repitámoslo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué? Ganancia. Así es que memorícelo. Les dejé un verso en un tema anterior, que es el Salmo 35:7, que dice, a ver, díganmelo porque a mí ya se me olvidó, por eso tengo que estar revisando. Encomienda al Señor tus obras y confía en Él, y Él ¿qué? Y Él hará. Es Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Apréndaselo. Necesitamos revisarlos y recordarlos regularmente, porque si no los llegamos a olvidar. Hoy en día, platicando con personas que antes sabían muchos versículos de la Biblia, y yo les conocí, platicando con ellos me dice: ya se me olvidaron. ¿Por qué se olvidan? Porque es normal, o sea, tenemos que revisarlos nuevamente y volverlos a guardar en nuestra mente. Es poder de Dios. Por ahí les dejé también de tarea que se aprendan los libros de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿En qué se dividen? ¿En qué idiomas se escribieron? Para que sepa manejar bien su arma espiritual, que es la espada del Espíritu, la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Más déjenme hacer una oración más por ustedes. Y les animo a que oren por mí, por mi familia. Y oren porque Dios nos ayude y podamos juntar las suficientes despensas como para ayudar a los pobres. Por ahí en el tema anterior les animé a que enseñe a sus hijos, enseñe a sus hijas a dar para los pobres. Y yo espero que ya pueda usted venir, puede venir, el templo si no está abierto toca, le abren, viene y deja su despensa para los pobres en el altar. Se postra a orar un rato dándole gracias a Dios por la bendición que le da de poder aportar algo para los pobres, y pida bendición para los pobres. Y traiga a su hijo y enséñele a ofrendar o a darle a los pobres, no dándolo con amor, con alegría, y no de mezquino corazón, sino generosamente. Dar lo que más que podamos, no lo que menos podamos. Ahí les dejo de tarea, el templo va a estar abierto, usted puede venir, ya lavaron el altar, ya lavaron por ahí todo para que usted pueda estar y venir y encontrar limpio y poder doblar sus rodillas y orar al Señor, ofreciéndole esa ofrenda a Dios, que son las despensas para los pobres que estaremos entregando a principios de año. Que el Señor les bendiga a todos.